Enlace en el futuro lector, Luis Alberto Negri. Acá estoy. Ya en el rito de la institución del lectorado, que es sencillo y muy breve, comienza con una llamada, que es llamada vocacional, porque cualquiera dirá, si ya sabe que está sentado ahí, si ya sabe cómo se llama, para qué lo llama. Pero ya dentro de la liturgia es mostrar, no demostrar, sino mostrar delante de la comunidad de pertenencia, y si Dios quiere, también de destino pastoral, como lector, mostrar que hay una vocación que la Iglesia lo ha llamado, que la habrá discernido, en este caso con su esposa, con Fabiana, con sus hijos, no sé si consultaste a los hijos, sí, son grandes ya, así que hacer lo que quieran, papá. Pero es importante, en este caso, el ministerio instituido, hombre casado, no solo el acuerdo tácito de su esposa, sino con María, hay un sacramento de por medio. El Adviento nos regala el marco realmente adecuado, podría ser otro, pero la providencia ha querido que sea el Adviento, y en este domingo segundo, porque hablando del mar, cuando empiezan las películas, generalmente el director es casi muy común, habrá otras películas en las que esto no ocurre, el encuadre de la película, cuando van pasando los primeros títulos, en general, del paisaje donde se va a realizar la película, o por lo menos las primeras escenas, luego ese encuadre se va acortando. Ahora hay drones, así que es más fácil. Entonces por una calle, recorriendo una calle, y ahí baja y el encuadre se cierra en las personas que van a tener el primer diálogo o la primera acción. Adviento es parecido, porque el encuadre del primer o el marco del primer domingo es el anuncio de los profetas. Ahora, si bien seguimos leyendo un texto de Isaías, el inicio del libro de la consolación, consuelen a mi pueblo, ya un primer examen para todo cristiano, de un modo especial para aquel a quien la Iglesia le concede un ministerio. No es gritonear, sino consolar al pueblo que sufre. Consolar no significa solo sana, comida de rana, no te preocupes, porque consolar también es hacer levantar la cabeza, ver más allá del propio ombligo, y esto a veces es doloroso, porque es doloroso darse cuenta que uno no ha visto más que su propio ombligo. Levantarse y mirar la realidad tal como es doloroso, pero consoladora para que uno de una vez por todas se fije en los demás, que también sufren. Hacemos universales nuestros sufrimientos porque pensamos que mi dolor todo el mundo lo tiene que aceptar. Y Adviento nos llama a comprender la universalidad del dolor de todos para comprender también el propio, es al revés. Quizá lo conozcan a Luis hace tiempo, quizá hace poco. A Fabiana no la vamos a interrogar porque conviene no entrar en caminos sinuosos y peligrosos. El Adviento se pide allanar los caminos. Si hay colinas, a bajarlas. Si hay depresiones o pozos, rellenarlos, de manera que sea más fácil caminar hacia el Señor. Pero generalmente ustedes tienen 4 chicos, 4. La novicia, rebelde, es la única secreta, rebelde. Para ir por ahí para los hermanos era rebelde, porque eso cómo puede ser. ¿Qué le hicimos para que se vaya con ellas? Celosos, eso es cierto. Sí dice, ante confesión de parte relevo de prueba.
Pero generalmente cuando nace un chico, la pregunta parecida a la que ocurrió cuando Juan Bautista nació es: ¿qué será de este hijo? ¿Qué será de este niño? ¿Qué será de esta niña? Y a veces los padres, con esa intuición propia de una gracia de Estado, de ser padre o madre, hermana, madre que los padres, intuyen cosas especiales de sus hijos. Los ven, tienen mayor clarividencia, en general. Y dice el Evangelio de Lucas que la gente, los vecinos, se preguntaban: ¿qué será de este niño? Sabían que había nacido de Isabel y de Zacarías, que ya estaban a la vuelta de la vida, que era algo muy especial, muy extraordinario. ¿Qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Y a partir de ahí podríamos leer la vida de Juan el Bautista y la de alguien que ha sido elegido por la Iglesia y ha discernido una respuesta: aquí estoy, a través de las preguntas que la vida nos hace. Y el Evangelio y la Iglesia, que quiere anunciar el Evangelio, quiere leernos el Evangelio, el ministerio del lector está concentrado en la palabra de Dios. La Iglesia también nos hace preguntas. La primera pregunta que le hacen a Juan llamador y por el desierto, ya no era el niño, ¿qué será de este niño?, es: ¿quién eres? Podríamos, si tuviéramos mucho tiempo, no lo tenemos, hay que seguir en las cosas propias de un sábado. ¿Quién es Luis Neglia? ¿Neglia o Neglia? Neglia. ¿Quién es? Podríamos llamar a Fabiana, a los chicos que no están, pero ella está acusada, la novicia. Pero es algo para contestarte. ¿Quién eres? A veces nos llenamos de charreteras cargadas de flecos, medallas en el pecho y muchos títulos para definir quién soy. Pero vos sabés quién soy. Sin embargo, en el caso de Juan, él sabía más bien quién no era que quién era. ¿Eres el Mesías? No. ¿Eres Elías? Se suponía que Elías, como se lo llevó un carro de fuego, vendría sin ser llamado, porque el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. No. ¿Alguno de los profetas? No. ¿Quién eres entonces? Y ahí él se autodefine. La autopercepción de moda ya en aquellos tiempos es: yo soy la voz que clama en el desierto. Esta frase ha quedado grabada a fuego en mí porque mi madre era tanto que a veces decía esa frase y no entendíamos qué quería decir. Parezco la voz que clama en el desierto. Yo no entendía, ahora sí entiendo. Entonces, yo soy la voz que clama en el desierto. Quien es instituido como lector, hay lectores de espontáneos, como de la segunda, pero ahora ya la Iglesia les reconoce y los instituye con este ministerio. No es solo saber leer, tendrás que hacerlo, repasar, darle la entonación. No es lo mismo leer el Éxodo 15, que es una epopeya magnífica, que un libro sapiencial, una lectura de Pablo, que a veces repite conceptos que no son fáciles, en fin. Pero no me refiero a eso, sino que, como dice San Agustín, Juan el Bautista, y esto cabe para vos, es la voz, no es la palabra. La palabra es Cristo. La palabra es Cristo que habla a través de los profetas, los libros sapienciales, los apóstoles, San Pablo, el Apocalipsis, etc. Y aún, libros del Antiguo Testamento que ya están hablando de aquel que va a venir. No, Él no es la palabra, Él es la voz. Él no es el mensaje, es el mensajero. A veces lo confundimos y decimos, como siempre, autocitándonos, es lo que yo siempre digo, en lugar de señalar a Jesús. ¿Qué es lo que nos dice? Él ha recibido la alegría de la unción, ha sido elegido para ser ministro de la palabra. Si es ministro, es que actúa en nombre de la palabra, y repito, no es la palabra. Y a juzgar por lo que dice el Evangelio de cómo iba vestido, y cómo comía y cómo vivía, Jesús luego lo recordará.
bien salvaje. En una palabra, esa alegría de un ministerio no pasa por la colección de cosas que nos hace suntuosos, tampoco por querer meternos la gente en el bolsillo y nos hace suntuosos, como decía el Papa Francisco en una misa crismal. ¿Y qué es suntuosos? Estamos muy acostumbrados, sobre todo en tiempo de elecciones. Suntuosidad es la pura obsecuencia, que nos acaricien los oídos, que nos inciencen, pero no por el incensario auditívulo en la Eucaristía, sino a nosotros. Y tampoco meterse a Dios en el bolsillo pasando a ser presuntuosos, porque te van a decir quién te crees que sos. Pero no solo le preguntan los sacerdotes que vienen de Jerusalén quién eres para responder, sino que la gente común del pueblo le pregunta cosas. Y la pregunta que más te van a hacer como lector, vos que estás en la iglesia, te van a decir, vos que estás, a veces es indefinible, vos que sabés, vos que tenés estudio, por lo menos he tenido que darle al Zoom y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y en el Zoom a veces el Zoom, ¿no? Hay profesores y profesores. Entonces, hay una pregunta que generalmente, estoy seguro, aquí el Padre Alejandro lo visitará, le da muchas preguntas, por supuesto. Pero la pregunta que nos hacemos siempre, cuando tenemos que la vida nos estaquea, cuando se nos aprieta la cincha, no es salvo para estudiar, tenés que dar el examen, le venía a preguntar a Alejandro que sabe, además el profesor, ¿cómo es eso de la unión hipostática? ¿Cómo es eso de las tres personas en una naturaleza? No me cuesta, y es un misterio, te dirá. Pero la pregunta que sí hacemos es, ¿me pasa esto? ¿Le pasa esto a mi hijo? ¿Le pasa esto a mí? ¿Qué debemos hacer? La pregunta siempre empieza por algo moral. ¿Qué debo hacer? Cuando San Pedro salió del cenáculo con los discípulos y hablaban su lengua, la gente se quedó impresionada porque entendían lo que estaban hablando cada uno en su propia lengua, venían de todos lados para la Pascua judía, y les dice una vez que Pedro habla de la resurrección, ¿qué debemos hacer? Conviértanse, crean en el Evangelio, háganse bautizar. ¿Qué debemos hacer? Pregunta la gente. El que tiene dos túnicas, dé una al que no tiene. Lo mismo aquel que no tiene el que comer, dale de comer. Son como garabatos de las cosas que va a decir Jesús después. Jesús no dice que tenga dos, dale una. Si tenés una, dásela al que necesita. Es exigente. Algunos dicen la de moda es un pobrín, otra que pobrín. Entonces es evangelio. Salvo que confunda evangelio con pobrín. Los publicanos, que eran los cobradores del impuesto, le preguntan qué debemos hacer. Y lo bueno es que le preguntan, quieren cambiar, no saben cómo. No exijan más de lo estipulado. Y los soldados, que los había entonces, acostumbrados a hacer guardias, y hay un preso y divertirse un poco con él, sino con Jesús, ¿qué debemos hacer? No extorsionen, no hagan falsas denuncias, conténtense con su sueldo, y esto no va solo para los militares, para todos. Hay campañas políticas y se aplicará esto, también en nosotros. Muchos cuando pasan por etapas como esta, electorado para ser ordenado sacerdote, también hemos instituido de electores, después de acólitos, diáconos, etc. Más allá de que esto no es una carrera jerárquica, ni de obstáculos, ni de cabo pasado a sargento, ni no. Pero es verdad que a veces alimentamos en nuestro corazón alguna manera de explicar la propia vocación. Muchos eligen un lema. No sé cuál es el lema sacerdotal. Predicamos a un Cristo crucificado. Claro, el mismo que yo elegí para el diaconado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Locura,
escándalo. Más allá de que hayas elegido uno, no importa cuál, pareciera que tuviera algunos lemas, algunos sí. Uno es uno que retrata su personalidad y, por qué no, la de un lector instituido por la Iglesia. Nadie puede atribuirse nada que no le haya sido dado de lo alto. El paisano en el campo dirá: todo viene de arriba, para hacerlo más fácil. Y luego, algo que tiene que ver con este tiempo de Adviento y con el ministerio que será conseguido enseguida, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esto es difícil. Para los hombres, imposible, solo posible para Dios. Así dijo el ángel a María cuando anunció: mira, tu prima Isabel está en el 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. Sin embargo, él le tocó la cárcel, juguete del poder de turno de Herodes, que lo respetaba, le escuchaba con agrado, pero después, como si fuera un canarito, lo encerraba de vuelta. Quien está en la cárcel espera que se cumpla la condena. Si la cosa viene muy difícil, por decirlo de alguna manera, y decirlo en criollo muy jorobada, va creándose alguna expectativa. A ver si la primera instancia pasa a casación, se la pasa a la Cámara la devuelve a casación porque hay un error en el proceso, por ahí va la Corte, cambió la Corte, el presidente, la presidenta lo cambió, entonces de vuelta a empezar expectativa de que algún día pueda librarme. Pero hay algo que queda intacto si hay fe, y es la esperanza. Y ella estaba confundida en la cárcel, y ahora es él el que le manda a preguntar a Jesús. Muchas veces se lo harás en la oración, porque la cosa no es fácil. Que viva el lector, ¿no? Que viva el doctor, decía el campo, pero el lector no. ¿Y este qué hace? ¿Y por qué siempre tiene que leer? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces pasa que desde la cárcel, entre comillas, en la que uno se siente, uno le pregunta a Jesús la pregunta no del millón, sino del dolor. ¿Eres tú el que debía venir o debemos esperar a otro? Porque le vendría con cuento de las cosas que hacía Jesús. No concordaba con el mensaje de él. El hacha está puesta en la raíz, ya viene Dios a zarandearnos, conviértanse en raza de víboras, etc. Un lenguaje no parece el de la consolación del pueblo, pero para él su ministerio era serio, no de serio. Estamos hablando de la seriedad del ministerio de la Iglesia. Puedo manejarlo de taquito y hacerlo seriedad de serie, no seriedad de serie, es distinto, es distinto. Vayan y díganle lo que ustedes ven, dice Jesús. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los paralíticos caminan, y a los pobres es predicado el Evangelio del Reino de Dios. Y solo cuando se fueron los emisarios para decir lo que Jesús dijo, Jesús les aseguró que no ha nacido hombre más grande que Juan el Bautista. Sí, pero hasta la muerte parece circense, muy de acuerdo a los tiempos modernos que vivimos, porque no muere crucificado en el circo romano que hoy tiene la Basílica de San Pedro, no muere porque decapitado por predicar a Jesucristo, no muere como todos los apóstoles que fueron martirizados por predicar el Evangelio, y tantos otros, catequistas jóvenes, varones, mujeres, pequeños y grandes, que han muerto por evangelizar. No. Muere por un triángulo de las Bermudas típico de las autoridades que son caricatura de autoridad. Una chica que solo sabe bailar, no sabe qué pedirle a la vida, y no hablo de la adolescencia de hoy, hablo de nosotros, que quizás no hemos educado a nuestros jóvenes para enseñarles a pedir cosas grandes a la vida. No estoy juzgando a la pequeña Salomé, pero capaz que bailar les ayudaba a olvidarse de cosas, los
siga el baile. Una mujer, segundo lado del triángulo de la Bermuda, que asesinó a Juan, que solo tenía acá una cosa en claro, la cabeza de su enemigo. Cuando vivimos con una sola cosa clara y es la cabeza de nuestro enemigo, así nos va. Pobre país, hay patria mía, decía Belgrano cuando murió. No estoy diciendo de hoy, mañana al revés, mañana renace expectativas, recemos, dice Pablo y Pedro en sus cartas por las autoridades constituidas, lo hacen en nombre de Dios. Que se crea en Dios es otra cosa, pero lo hacen en nombre de Dios. Yo tengo poder sobre ti de vida y muerte, le dice Pilato a Jesús. No tendrías ningún poder si no te hubiera sido dado. Y Jesús se somete a ese poder. Y el tercer lado del triángulo, ya termino, porque es la vida de la iglesia, es así. Es un hombre que se cree que tiene mucha autoridad, pero está rodeado de gente que le aplaude, obsecuente de turno, que con tal de que haya comida, bebida y estar cerca del poder un poco más, hacen lo que sea. Y él es capaz de matar a quien escuchaba con gusto, porque le decía la verdad, es capaz de entregarlo con tal de no quedar desubicado frente a la gente que le gusta por bolsillo. Sí, la cárcel y la vida, dice el libro de Job, es una milicia, es una lucha, es una batalla, nos permite, si somos serios, de serio y no de serie, releer la propia vida, religar nuestra unión con Dios, volver a elegir, o como dicen los jóvenes, mejor dicho, resetear, reconfigurar, recalcular. Sí, el balance de este hombre en la cárcel, termino, y de todo hombre o mujer a quien se le confió un ministerio, es un balance del amor con la memoria de la fe y leyendo el futuro con esperanza, porque la espera y la expectativa no alcanzan, son cosas de acá. Y él seguramente se habrá recordado en la cárcel aquello que decía el padre de él. Lo leemos en el Benedictus. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. ¿Por qué? Porque irás delante del Señor, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de los pecados. Ni vos, ni un sacerdote son la salvación o el perdón. Lo que hacemos, lo hacemos en nombre de Él. Él es la palabra, nosotros la voz. Él es el mensaje, nosotros los mensajeros. Él es la salvación, nosotros que arreglamos a la gente a la salvación. Él es el perdón de los pecados, nosotros los que animamos a la oveja descarriada a volver. Sí, el profeta, el lector, es el que lee lo que pasa, lo que ocurre a la luz de la palabra de Dios. Y lee la palabra de Dios tomándole el pulso a la realidad. Porque sin realidad no hay palabra de Dios. Es la palabra de Dios que sostiene la realidad de las cosas. Y no sumo más cosas porque te vas a ir disparando en la ruta por tirante. La seguimos mañana.